Hoy voy a poner al descubierto el libro más popular y más leído de toda la historia, la Biblia. A continuación verán una serie de tesis basadas en los últimos estudios arqueológicos, filológicos, científicos acerca de la religión cristiana que yo he tratado de resumir con mis palabras para todos ustedes. Advertencia, tales afirmaciones de seguro a los escépticos los va a alegrar y a los creyentes los va a enfadar. Pero bueno, así es la vida, esto es algo normal, además que mi intención es más que todo académica. Sin más ni más, vamos a ello. Las grandes religiones están siempre soportadas por algún escrito sagrado. Por ejemplo, los musulmanes tienen el Corán, los hindúes tienen los Vedas, los budistas tienen el Canon Pali, los zoroastristas tienen el Avesta, etc. Finalmente los cristianos tienen la Biblia, cuyos escritos son los que nos vamos a enfocar. A la Biblia básicamente se le define como una serie de libros que, según los judíos y cristianos principalmente, están inspirados por Dios. Este libro ha sido traducido a más de 2303 idiomas, pero inicialmente estaba en hebreo, arameo, latín y griego. Una forma de reconocerlo desde la perspectiva cristiana es que se divide en dos partes. Muchos lo sabemos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 46 libros, pero para los protestantes o evangélicos nada más son 39, ya que se quitan los 7 libros deuterocanónicos que acepta la Iglesia Católica, algunos de ellos la ortodoxa. Ahora, desde la perspectiva judía, la Biblia le llaman también el Tanaj, que comprende solo el Antiguo Testamento, ya que, como debemos saber, ellos no aceptan casi nada del Nuevo Testamento, tampoco los 7 libros deuterocanónicos, por supuesto. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento se le identifican como la Torá y Pentateuco según los cristianos. Ahora, en cuanto al Nuevo Testamento, lo componen 27 libros y se pueden clasificar primero con los evangelios sinópticos, que son 3, el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas. Aparte de eso está el evangelio de Juan y el libro de los Hechos, luego 21 epístolas y finalmente el popular Apocalipsis. Espero no haberlos aburrido con esta pequeña introducción, es para que me entiendan mejor los errores y curiosidades que les voy a compartir. Y bueno, basta ya de trabas y vamos al grano. Sí, así es. El que los evangelios lleven el nombre y por tanto la autoría de algunos de los apóstoles de Jesús es solo una suposición que no está basada en hechos históricos, sino en la simple suposición de la fe cristiana mucho después del siglo I. Por ejemplo, Papias de Hirápolis en el siglo II supuso que Mateo Levi, el apóstol recaudador de impuestos, escribió el primer evangelio y que Marcos, el discípulo de Pedro, escribió el segundo. En cuanto al evangelio de Lucas, la tradición cristiana le atribuye el tercer evangelio, ya que en él se utilizan términos médicos y Lucas era el médico querido, quien sugiere Pablo en la epístola de los Colosenses. Finalmente se cree que Juan el apóstol, el joven pescador, es el autor del cuarto evangelio, debido a que el mismo libro habla de un discípulo amado, y la tradición apostólica le atribuye ese título a Juan, el más amado de todos. Ven cómo la tradición cristiana a base de suposiciones ha hecho creer a cientos de generaciones cosas que no están comprobadas, como este simple hecho. Por ejemplo, el Evangelio de Juan es imposible que él mismo lo haya escrito, ya que supuestamente él murió en el año 41 después de Cristo. Y el Evangelio como tal, investigando, fue escrito mínimo sobre el año 90 después de Cristo. Además, lo más probable es que lo hayan compuesto varias personas, según varios estudios filológicos. Ajá. El más antiguo de los evangelios es del año 70 después de Cristo, el de Marcos, y el más tardío es entre el año 90 y 150 después de Cristo, que es el evangelio de Juan aproximadamente. Es decir, hay un inexplicable vacío de mínimo 40 años después de la muerte de Cristo en el que no se escribió nada sobre él.
No se ha podido demostrar que alguno de esos escritos se haya hecho en Palestina, que fue donde anduvo Jesús. En síntesis, no es que Jesús le haya dictado los evangelios a sus apóstoles como la mayoría de la gente se imagina. En realidad, quienes escribieron los evangelios no fueron para nada testigos oculares de la vida de Jesús, ya que principalmente sus escritos se basaron en rumores e interpretaciones tardías. En algunos casos se basaron en textos que están desaparecidos. Para que me entiendan, es como si yo quisiera escribir la biografía de mi tatarabuelo. Imagínense, al saber que no tengo fotos ni nada escrito sobre él, no habría forma de preguntarle a las personas que lo conocieron, pues ya todas están muertas. Por lo tanto, me tocaría basarme solo en rumores de quienes aún viven y oyeron de él o de los que lo conocieron. Y claro, investigando de esa forma, naturalmente lo que me cuenten sobre él van a ser sucesos muy poco claros y en sí contradictorios. Y en fin. El problema es que los expertos solo han podido conjeturar las fechas y el lugar donde fueron escritos los evangelios por su contenido, mas no por la antigüedad del escrito físico, ya que lo que se tiene de los evangelios en realidad son solo copias, nada original, cero, y en un estado muy deteriorado y tardío. Además de eso, están escritos en griego y no en el idioma arameo, cuya lengua se supone era la que Jesucristo hablaba. La mayoría de las copias por lo menos son del año 250 después de Cristo y los más tardíos superan el siglo IV, excepto el papiro 52, que es famoso por ser el trozo más antiguo que contiene algunos versículos del Evangelio de Juan, por parte y parte. Pero no es tan antiguo, es del año 125 después de Cristo. Ese pequeño pedazo de papel ahora está en la biblioteca de John Rylands en Manchester, en el Reino Unido. Y esto de las fechas tardías no solo se aplica a los evangelios, sino a todos y cada uno de los libros del Nuevo Testamento. La pregunta que debe surgir ahora es, si los escritos de Pablo son anteriores a los evangelios, ¿por qué Pablo no fue el primero en mencionar cosas tan lógicas e importantes sobre Jesús como lo son sus padres, María y José, el lugar y fecha de nacimiento, los milagros que hizo, las palabras que dijo, Poncio Pilato, Herodes, la traición, la condenación y demás detalles históricos específicos, aún sabiendo que Pablo conoció a los apóstoles? Antonio Piñero, catedrático de filología griega y consumado estudioso de cristianismo primitivo, tal vez una de las personas que más sabe sobre este tema, entre otros estudiosos y expertos en el tema, están de acuerdo con que las diferentes epístolas de Pablo presentan a un Cristo que contradice a los demás escritos canónicos, es decir, que contradice a los otros libros del Nuevo Testamento. En resumen, los textos de Pablo no aportan nada a la vida histórica de Jesús a pesar de ser los escritos más cercanos a la vida de Jesús que hay en cuanto tiempo. Los escritos de Pablo alimentan la fe, pero no a la historia. Soportan las creencias de los devotos mientras también soportan la incertidumbre para quienes buscamos a un Cristo literal e histórico.
Sí, hombre, son muchos, pero muchos los errores que hay. Por eso voy a exponer los más destacados de una manera bien resumida. Error número uno en el Evangelio de Marcos. En Marcos 1, versículo 1 y 2, pues cita un versículo también del Antiguo Testamento, indicando el que escribió Marcos que fue Isaías, cuando en realidad ese versículo es del texto de Malaquías. En otras palabras, quien escribió el Evangelio de Marcos confundió el libro de Malaquías con el libro de Isaías. Contradicción cuando Jesús sana la ceguera. En Lucas 18:35 dice que fue un ciego el que Jesús sana, pero en Mateo 20:30 dice que fueron dos ciegos que los cuales Jesús sana. Entonces, ¿a quién le creemos? Pues ni idea, solo Dios lo sabe, ya que Él fue el que inspiró a las personas que escribieron la Biblia. Contradicción en cuanto al color del manto de Jesús. En Mateo 27, versículo 27-28, dice que Jesús tenía un manto color escarlata, y en Juan 19:1 y en el versículo 2 dice que era de color púrpura. ¿Será que alguno de los evangelistas era daltónico? Contradicción sobre los ladrones que estaban crucificados junto con Jesús. En Marcos 15:32 dice que los ladrones que estaban crucificados junto a Jesús lo insultaban y lo troleaban. En cambio, Lucas 23:39 al 41 dice que uno de los ladrones defendió a Jesús y Jesús después promete que se lo va a llevar para el cielo. Contradicción en la hora en que murió Jesús. Jesús muere en la cruz a las 3 de la tarde según Marcos 15:34 al versículo 37. Pues era la 9ª hora, ya que antes había dicho que fue crucificado a las 9 de la mañana, que era la 3ª hora. Luego tenemos a Lucas 23, el versículo 44 al 46, que dice que Jesús murió a la 6ª hora. La gente cree saber la hora en que nació Jesús, el 24 de diciembre a las 12 de la noche, la cual es otra gran mentira, pero nadie sabe a la hora que se nos fue Jesús. Visión en la muerte de Judas Iscariote. Sencillo como esto. Mateo 27:5 dice que Judas se ahorcó, como todos lo saben y como lo hemos visto en las películas, pero Hechos 1:18 dice que se fue de mula y que se le salieron las vísceras. Guácala. Igual lo importante es que se murió, ¿o no? Error número 2 en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos tiene errores fatales en cuanto a la geografía se refiere, ya que por ejemplo en Marcos 7:31 afirma que Jesús se dirige desde Tiro hacia el mar de Galilea atravesando Sidón y la Decápolis, el cual es un itinerario geográficamente absurdo, ya que Sidón está bien al norte de Tiro y el mar de Galilea quedan bien al sureste de Tiro, además que la Decápolis está en el mar de Galilea. Para que me entiendan, es algo así como yo decir que estoy en Perú y que me quiero ir a Paraguay, pero lo que hago es pasar por Colombia, Ecuador y Brasil. Error número 3 en el Evangelio de Marcos. Quien escribió el Evangelio de Marcos no sabía nada sobre las costumbres judías, yo creo que mucho menos sobre Jesús, ya que en Marcos 10:12 dice: y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Lo cual también es desatinado, ya que según las leyes judías, el halajá, el único que podía determinar un divorcio era el esposo y nunca la esposa. Tradiciones al momento de relatar la resurrección de Cristo. Tenemos un suceso y 4 versiones muy diferentes en cada uno de los evangelios. Mateo 28:21 dice que fueron 2 personas las testigos de la tumba vacía cuando Jesús hace la resurrección. Estaba María Magdalena y otra María, y más adelante indica que su tumba fue removida por un terremoto causado divinamente y que un ángel les dijo que Jesús estaba vivo y que debían avisarle a sus discípulos, y ahí es cuando ellas encuentran a Jesús ya resucitado. En Marcos 16:1 dice que fueron 3 personas las testigos, sino 3 personas las testigos de la tumba vacía, 2 Marías y Salomé. El ángel que se les apareció estaba dentro de la tumba y no encima de la roca removida, como decía Mateo. Y la primera que logra ver a Jesús resucitado es exclusivamente María Magdalena. Lucas 24:10 afirma que eran unas mujeres las que iban al sepulcro sin especificar el número exacto, podrían ser muchas más, según él, entre ellas María Magdalena, María madre de Jacobo y Juana. Pero luego dice que no era uno sino 2 ángeles los que se le aparecieron para darle la noticia de la resurrección de Jesús,
Y finalmente Jesús se le aparece primero a dos hombres que discutían el inexplicable acontecimiento, que era el tema de aquel tiempo. Finalmente, Juan 21:1 dice que solo era María Magdalena la primera en ver la piedra removida del sepulcro, y que luego, al avisar a los discípulos, dos de estos, incluido Pedro, van a revisar y se dan cuenta en que nada más queda el sudario de Jesús. Más adelante dice que María Magdalena llegó también al sepulcro y se quedó llorando mientras los discípulos se fueron. Y ahí se le aparecen dos ángeles, el número que dice Lucas, más no Mateos y Marcos. Y no solo eso, ahí mismo también se le aparece a Jesús. Es decir, que según este evangelio, al igual que el de Marcos, ella, María Magdalena, es la primera en ver a Jesús resucitado. Take a look. Yo sé, es súper confuso, pero pues solamente estoy citando lo que dice la Biblia. La contradicción me genera muchas dudas, por lo menos a mí, ya que se supone que la resurrección de Jesús es el hecho más importante de la fe cristiana, y al verlo con detalles está lleno de incongruencias. Sin embargo, la verdad es que esto no preocupa para nada a los creyentes, pues para ellos lo importante es que Cristo resucitó y los detalles son de poca importancia. Pero viéndolo con los ojos de la razón, con la intención de reconstruir una historia objetiva sobre Jesús, todas esas contradicciones lo complican todo. Los errores y contradicciones son muy numerosos, y más el Antiguo Testamento, que tiene más libros que el Nuevo Testamento. Por eso daré a conocer las contradicciones y errores más destacados. Contradicción sobre el rostro de Dios. Éxodo 33:20 dice que no se le puede ver la cara a Dios y seguir con vida. Sin embargo, en Génesis 32:30 y Éxodo 33:11 afirman que sí le vieron la cara a Dios, y quienes se la vieron pues siguieron con vida. Posteriormente, en el Nuevo Testamento, en Juan 1:18 y en 1 de Timoteo 6:16, vuelven a indicar que nadie puede ver a Dios. Contradicción sobre el castigo a los hijos. Deuteronomio 5:9 indica que se castigará a los hijos de los infieles, y al rato en Deuteronomio 24:16 dice que ni los padres deben morir por los crímenes de sus hijos, ni los hijos deben morir por los crímenes de sus padres. Un Dios bipolar será. Contradicciones en las cifras. Si comparan 2 de Samuel 24:9 y 1 de Crónicas 21:5, verán que hablan de la misma situación pero con cifras diferentes. Vean por ustedes mismos cómo es que a Dios le falló la calculadora. Comparen los versículos que les estoy indicando. Contradicción entre Dios y el diablo. Esta contradicción es la que más me divierte. Ahora, comparen 2 de Samuel 24:1 y 1 de Crónicas 21:1 y verán que ello da a pensar como si Dios y el diablo fueran la misma cosa. Los invito a que abran sus Biblias o una nueva pestaña en su navegador y busquen esos versículos y ustedes mismos juzguen. Ahora, les mostraré algunas citas que para mí y para muchos podrán sonar perturbadoras, violentas e inmorales, independientemente de su contexto, la verdad. Entonces, vamos, abran sus Biblias, hermanos míos, y fíjense lo enfermos que están quienes escribieron estos versículos de la tan santa Biblia. Básicamente estos versículos dicen que si te inclinas por otra religión, otro Dios que no sea el de Yahvé, serás condenado sin más remedio a una muerte horrible. También hay mucho contenido sexista, en donde la mujer es a quien siempre le va mal. Y ni se diga del contenido especista. Pues a mí lo que más me perturba de estos y demás versículos es la forma tan abandonada en la que torturan y sacrifican animales. Horrible. También hay contenido homofóbico, hay esclavitud, matanza de niños, guerras injustas, etc.
Léanlos por ustedes mismos y ustedes saquen sus propias conclusiones. Sé que a muchos devotos les molesta cuando se habla de estos temas bíblicos y su respuesta más común es que esos no eran tiempos pasados, pero que posteriormente fueron eclipsados por Cristo, quien trajo consigo el mensaje de amor, y que por lo tanto lo que está en el Nuevo Testamento es lo verdaderamente importante y bla 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 bla. Sin embargo, aquellos devotos cristianos en realidad le dan una gran importancia al Antiguo Testamento, así digan que son tiempos pasados. Un simple ejemplo son los 10 mandamientos y entre otros versículos que le dan en pocas palabras, le dan importancia a los que ellos quieren y dejando a un lado las cosas que no les gustan. Por eso es que la Biblia sigue viva todavía. El que quiera puede dar la interpretación que quiere y va a ser aceptada. Y bueno, además que el Jesús del Nuevo Testamento no es que sea todo un amor, ya que él asesinó animales, tuvo ataques de cólera, algunas de sus parábolas son absurdas y finalmente condena una vida eterna de sufrimiento al que no lo siga a él. Y en fin, los creyentes también amonestan que a esos versículos violentos y morales que les cité antes, que la gente les suele interpretar de una mala forma o que les cambian el contexto, es lo más común que dicen los creyentes, más que todos los creyentes radicales. Lo único bueno que podríamos decir de esta gente fanática que defiende esas afirmaciones es que en la gran mayoría de los casos ellos no es que estén tanto de acuerdo con esas afirmaciones, sino las defienden porque hacen parte de la tradición de su fe, más no quiere decir que la practiquen y estén asesinando gente por no creer y eso. Algunos creen. Por otra parte, los escépticos al ver todo esto inevitablemente llegamos a pensar que la inspiración de Dios para con las escrituras está totalmente ausente. Lo único que podemos creer en este punto es que todas las sagradas escrituras están redactadas por hombres. Y los hombres por naturaleza o por influencia en nuestro entorno, así digamos o hagamos cosas bellas, en general somos ávaros, violentos, inmorales, nefastos, siempre sedientos de poder. A esto por lo general los creyentes contestan que pues es cierto que somos malos ya que estamos manchados con el pecado original, pero que eso se puede dejar si dejamos entrar a Cristo en nuestro corazón. Y la razón de las incongruencias de la Biblia, pues también responden los creyentes para defender a su creencia y a la Biblia, es que a pesar de que todas las cosas que están en la Biblia están inspiradas por Dios, pues igual escribieron hombres que se equivocan. Esa es la excusa de ellos. Y pues bueno, naturalmente esas respuestas cristianas no convencen para nada a nosotros los escépticos, por lo tanto podemos responder de diferentes formas esas cosas que dicen los creyentes. Y bueno, así se iniciaría una extensa pero inútil discusión entre creyentes y ateos, agnósticos, escépticos, satanistas. Ante todo, empero lo que dije al principio, mi intención es académica, pues tengo la esperanza que tanto creyentes como escépticos hayan aprendido algo de todo esto, porque aprender, al parecer, es lo único que no hace daño en exceso. Muchas gracias por acompañarme en este apasionante viaje a través de los enigmas de la Biblia y espero que hayan aprendido mucho. Espero subir muchos más videos, pues son aún muchos más los enigmas que quiero compartirles y los cuales he investigado. Pues bueno, no olviden darle me gusta y si también lo deciden suscríbanse o mejor síganme en Facebook y los dejo con una bella cita. Postdata, si vas a insultarme, felicitarme, preguntarme, contradecirme, corregirme, hazlo, pero con buena ortografía y de manera clara, evidente y objetiva. Y en cuanto a las fuentes o referencias para soportar todo lo que he dicho, he puesto algunas en la descripción del video, pues no todas, ya que son muy numerosas y no cabrían en esta caja de aquí abajo. Si necesitan una referencia en específico de alguna de las afirmaciones que dije antes, para eso está la caja de comentarios, allí pueden solicitármela y pues ahí se las doy. Chao, chao.